Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Dice la palabra del Señor: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Unas palabras, se dice que ese lucero, hijo de la mañana, que se cita aquí, que es una referencia al diablo, a ese ángel querubín protector que estuvo en el cielo, y se muestra en esta escritura lo que había en sus intenciones, en su corazón, como igualarse a Dios, ser igual a Dios o superar a Dios. Y entonces está hablando de una condición ya caída, porque dice: subiré. Entonces, subiré está diciendo que se ubicaría en un lugar donde pudiera competir con Dios, ser semejante a Dios, ser igual a Dios. Por eso dice en sus palabras: seré semejante al Altísimo. Bueno, es la intención del diablo, suplantar a Dios y querer, por lo que sea, quitar a Dios del camino. Eso fue lo que él quiso en el cielo hacer, y lo que hoy en día pretende hacer, con todas las descripciones que la Biblia da acerca de él. Lo llama príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, ángel de luz. Bueno, entonces yo quiero, antes de proseguir con nuestro tema, ir a una profecía que la encontramos en Génesis, en el Antiguo Testamento, y fue Jacob el que mediante una profecía habló acerca de sus hijos, y estaba hablando de unas cuestiones que sucederían para su pueblo en un futuro seguramente muy lejano. Y entonces habló de cada uno de ellos y el papel que cada uno de ellos iba a desempeñar en el plano de la profecía, en todo esto que nosotros conocemos como el terreno mesiánico. Y vamos a referirnos a una tribu. Vamos a hablar de la tribu de Dan. Dan nos extraña de Dan, que dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén, en las puertas, en los muros, los fundamentos de la Nueva Jerusalén, estaba el nombre de los patriarcas
y también de los apóstoles. Pero algo que no encontramos allí, en el grupo de los 144,000 sellados, es Adán. Adán no está allí. Y nos dimos a la tarea de querer adivinar, de querer explorar un poco y saber un poco acerca de esto. En la profecía que correspondía a Adán, dice Jacob, Dan juzgará a su pueblo. Hubo un momento que la tribu de Dan juzgó a la nación de Israel, porque Sansón era danita, era de esa tribu. Y luego continúa diciendo, como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. Toca que examinar qué es esto. Serpiente, víbora, víbora junto al camino, serpiente que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete, hacia atrás. Bueno, entonces, indudablemente, ese jinete es Israel, que viajaba de Egipto hacia la tierra prometida. Y Dios le había dicho a Israel que les quedaba prohibido volver a Egipto, regresar a Egipto, a ese lugar donde ellos habían sufrido una horrenda y larga esclavitud. Pero ahora está diciendo, quedan como una serpiente, atacaría la cabalgadura donde el jinete viajaba hacia adelante y que haría caer al jinete hacia atrás. Hay unas cosas que debiéramos nosotros preguntarle a la Biblia, porque la Biblia es el intérprete, o sea, la Biblia se interpreta sola. La Biblia pregunta y ella misma se contesta. Vamos a hablar un poco acerca de la tribu de Dan. Cuando todas las tribus heredaron, por suerte, todos recibieron su herencia y fueron ubicadas en el territorio de Israel, de norte a sur, de oriente a occidente. Nosotros vemos que a la tribu de Judá, con Benjamín y Dan, fueron ubicadas hacia el costado sur. O sea que Dan estaba un poco cerca de la tribu de Judá, un poco cerca de Jerusalén, y hacia el occidente tenía como vecinos inmediatos a los filisteos y también una salida al mar por el puerto de Jope. Dan tuvo demasiadas resistencias y le tocó combatir permanentemente contra los filisteos. Y los filisteos hicieron mucha presión sobre la tribu de Dan.
Y ellos, por esa y por alguna otra razón, un día tomaron la iniciativa de emigrar. Quisieron abandonar su territorio, la ubicación que habían recibido de Dios, y emigrar hacia otro lugar. Enviaron unos espías, y los espías fueron a un lugar del norte, del extremo norte de Israel, y encontraron una ciudad llamada Lais, y la vieron como el posible y futuro hogar. Esos espías regresaron y animaron a la tribu, y esa tribu viajó ahora con rumbo hacia ese lugar del sur al norte para establecerse allí. De camino tenían que pasar por el territorio de Efraín, que quedaba más o menos en el centro de lo que más adelante se llamó Samaria. Y nos cuenta la Biblia que ahí había un hombre llamado Micaía, y que ese hombre tenía un santuario idolátrico. Tenía 2 imágenes y una cantidad de ídolos, y había consagrado a sus propios hijos para que fueran sacerdotes de ese santuario idolátrico. El templo de Dios se encontraba ubicado en un lugar llamado Shiloh. Ahí estaba el arca, el santuario de Dios. Así que no muy lejos de ahí, este hombre Micaía construyó su propio santuario, para que ese santuario pagano que él había construido rivalizara con el santuario de Dios, contra el verdadero Dios, contra la verdadera fe y la fe del pueblo de Dios. De pronto, un joven levita dice que abandonó su pueblo, que era Hebrón. Este joven levita era de Judá, de la tribu de Judá, era levita. Pero vea usted que era un forastero, o sea, un vagabundo. Abandonó. Los levitas tenían por mandato divino asignadas ciudades y asignado un ministerio en el cual debían trabajar y servir. Y este joven vagabundo abandonó su ciudad y abandonó el ministerio y se fue de vagabundo buscando otro tipo de ideales. Y dice la Biblia que llegando allí a aquel santuario pagano, este hombre Micaía, dueño de ese santuario, le ofreció sueldo y le ofreció muy buenas oportunidades, las oportunidades que el levita vagabundo quería para que se quedara, y el levita se quedó allí contratado para trabajar en ese santuario idolátrico. La tribu de Dan, en camino hacia su nuevo hogar, llegaron a ese lugar, a ese santuario idolátrico. Se robaron las imágenes, se robaron los ídolos, y se robaron al sacerdote levita, al vagabundo, y todo eso robado se lo llevaron.
Y llegaron a Lais, conquistaron la ciudad, se establecieron allí y allí plantaron un santuario idolátrico. Ya no era una familia, la familia de Micaía ahora era una tribu, la que estableció un santuario que rivalizaría permanentemente contra el santuario de Dios, primero en Shiloh y luego el templo de Dios en Jerusalén. Aquí vamos entendiendo por qué la profecía lo llama serpiente, víbora, y por qué dice que muerde al caballo y hace caer al jinete. O sea que eso iba a ser causa de ruina para la nación, porque esa nueva religión se encargaría como una plaga de infectar a toda la nación, corrompiendo a todas las 10 tribus, las tribus del norte. Lo miramos cuando Israel se rebela. Después de muerto Salomón, que fue coronado como rey, Roboam su hijo. Y entonces las tribus del norte se rebelan y se genera un rompimiento en la nación. Las tribus del norte se separan de las del sur y aparecen 2 reinos. El reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. Entonces, ahora este rey Jeroboam, rey de las tribus del sur, con temor de lo que podría ocurrirle si él no corría rápido, tratando de borrar la fe israelita de un solo golpe, él entendió que había que actuar. Y entonces se dice que este rey Jeroboam reunió a los ancianos de Israel. Mire lo que les dijo: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Eso hubiera sucedido, pero él actuó. Y habiendo tenido consejo, reunió a los príncipes, a los líderes del pueblo. Hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y escuche esto: y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. Ahí tenemos ahora el visto bueno del rey. Ya no era una tribu, ahora era la nación entera. Se había prostituido, se había corrompido. La serpiente había mordido y el jinete había caído atrás. Toda la nación se había perdido. Ahora,
¿Por qué yo citaba al principio a esto del diablo? Bueno, en el Antiguo Testamento muy poco se habla del diablo, porque en realidad lo que dice la Biblia es que Cristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Entonces la humanidad muy poco sabía de ese siniestro personaje. Entonces, ese personaje maligno, el diablo, tenía un interés. A él no le gustó en absoluto la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud. Él quería que Israel continuara esclavo allá. Tampoco quería el demonio que Israel se estableciera en la tierra prometida. Pero tampoco quería el diablo que el pueblo de Israel tuviera seguridad y paz y bendición permanente y una relación con Dios sin fractura. El diablo quería destruir la comunión del pueblo con Dios. Quería romper esa unidad que había entre el pueblo y Dios. Y quería destruir a la nación. Y la manera era pervirtiendo a un hombre, a una familia, a una tribu y finalmente a toda la nación. Así trabaja el diablo. Primero corrompe a una persona, luego a una familia y luego corrompe a una comunidad. Ojo con la obra del diablo en la iglesia, usted que me escucha. Mucha atención, porque el diablo puede corromper a una persona y a través de ese corromper a una familia y a través de ese corromper a líderes, a diáconos, al que se ponga en su camino. Cualquiera que pase inadvertido por el camino donde está la víbora, la serpiente, agazapada, esperando que el caminante pase por allí para morderlo y hacerlo caer hacia atrás. Entonces, ¿por qué citábamos nosotros este texto de Isaías donde dice: subiré a las alturas, a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono? En el testimonio dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso fue lo que hizo. Eso es lo que vemos ahí. Y lo hizo a través de una tribu que viajó desde el sur para ubicarse, para establecerse en el norte, estableciendo allí, construyendo allí un santuario pagano. Y desde ahí trabajar y en el paso de varios siglos, de trabajo subterráneo, oculto del demonio, logró el objetivo. Al lado del norte estableció un santuario que era del diablo, y desde allí corromper y llevar de gracia y ruina a toda esa nación. Logró sentarse al lado del norte, lo logró. La Biblia nos dice que construyeron 2 becerros de oro
y allá montaron un santuario en Dan y otro en Betel. 2 santuarios de oro. Entonces, ¿a qué viene toda esta historia? Viene para abrirnos los ojos de lo que puede suceder cuando la persona no tiene en cuenta la palabra de Dios, cuando abandona la persona la dirección del Espíritu Santo, cuando la persona no oye la voz de Dios, cuando la persona descuida su espiritualidad y su relación con Dios, y cuando la persona quiere rivalizar contra los propósitos de Dios, contra el establecimiento. Hay de aquellos líderes que se levantan contra el establecimiento, contra lo establecido por Dios. Dios ha establecido un sistema apostólico y mediante ese sistema el Espíritu Santo actúa. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice la Biblia, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y esos primeros cristianos participaban, vivían, dice la Biblia, en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así vivían. Y ese es el establecimiento que Dios ha implantado en este mundo. Rivalizar contra ese establecimiento, torpedearlo, morderlo y hacerlo caer hacia atrás, es un desafío a Dios y Dios no lo va a tolerar. Al principio les decía que yo miré en el libro de Apocalipsis y yo no encontré a Adán. No lo encontré. Usted lo puede mirar en el libro de Apocalipsis, donde habla de la Nueva Jerusalén. Y usted ve que ahí Dan no está. Apocalipsis 21. Luego lo mira en los 144,000 sellados. Tampoco está. Ahí está, dice la Biblia, de todas las tribus de los hijos de Israel. A Judá, Rubén, Gad, Aser, Nectalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Dan no está. ¿Qué pasó con Dan? Bueno, no sabemos. No sabemos. Pero hay indicios de que Dios tuvo que haberse enojado en gran manera contra esta tribu. Seguramente Dios debe haber tomado medidas, y medidas muy extremas, contra esta gente, contra todos los que se levantan contra Dios, contra lo establecido por Dios, contra todos los que hacen trampa, contra todos los que hacen esfuerzos por dañar la obra de Dios, por dividir, por sembrar odios, por todos los que se atreven a desafiar la obra de Cristo. Dios tomará medidas. Ahora me recuerda esas frases o palabras en la carta
a Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Qué pasará con aquellos que se atreven a desafiar a Dios, a desafiar la fe, a desafiar la doctrina, a desafiar la organización del Espíritu, a querer torpedear o desorganizar la obra de Dios? ¿Qué pasará con ellos? Porque Dan no vuelve a aparecer. ¿Qué pasaría con él? Bueno, no nos interesa más averiguar. Estoy diciendo que es muy peligroso para una persona que se levante y con ánimo resuelto quiera desafiar a Dios. Pues como lo decíamos el miércoles, Dios no lo tolerará. Dios no lo soportará. Dios no tratará con liviandad a cualquier persona que use de rebelión y que amenace o que desafíe o que rivalice contra los propósitos de Dios. Que Dios nos guarde, que el Señor nos bendiga a todos y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia.